Las estrategias de guerras más notables del general Aníbal Barca. El general Aníbal Barca, líder de las fuerzas cartaginesas durante la Segunda Guerra Púnica, es considerado uno de los comandantes militares más brillantes de la historia. A lo largo de su carrera militar, Aníbal utilizó varias estrategias innovadoras y tácticas sorpresivas para superar a sus enemigos. A continuación, se describen algunas de las estrategias de guerra más notables que utilizó el general Aníbal. La travesía de los Alpes. En el año 218 a.C., Aníbal sorprendió a Roma al liderar a sus fuerzas a través de los Alpes, una hazaña que se considera una de las mayores hazañas militares de la historia. Roma había pensado que el terreno montañoso sería suficiente para detener a las fuerzas de Aníbal, pero él logró mover a su ejército, incluyendo elefantes de guerra, a través de los Alpes en condiciones extremadamente difíciles. La emboscada en el río Trebia. Después de cruzar los Alpes, Aníbal lideró a sus fuerzas hacia el norte de Italia, donde se enfrentó a un ejército romano liderado por el general Tiberio Sempronio Longo. En lugar de enfrentar a los romanos en una batalla directa, Aníbal tendió una emboscada a las fuerzas romanas cerca del río Trebia. Los romanos estaban mal preparados para el clima frío y las fuerzas de Aníbal lograron causar una gran cantidad de bajas antes de retirarse. El engaño en el lago Trasimeno. Después de la victoria en Trebia, Aníbal lideró a sus fuerzas hacia el sur de Italia, donde se enfrentó a un ejército romano liderado por el general Cayo Flaminio. Aníbal tendió una trampa a las fuerzas romanas en el lago Trasimeno, utilizando la niebla para ocultar a sus tropas y atacar por sorpresa a los romanos. La mayoría de las fuerzas romanas fueron destruidas en la batalla y Flaminio fue asesinado. La batalla de Cannes. En la batalla de Cannes en el año 216 a.C., Aníbal utilizó una táctica sorpresiva conocida como la doble envoltura. En lugar de atacar frontalmente a las fuerzas romanas, Aníbal dividió a sus tropas en dos y envolvió a las fuerzas romanas por ambos lados. Esta estrategia permitió a las fuerzas de Aníbal rodear y aniquilar a las fuerzas romanas, matando a más de 50,000 soldados en el proceso. La estrategia de la distracción en Same. En la batalla de Same en el año 202 a.C., Aníbal utilizó una estrategia de distracción para confundir a las fuerzas romanas. En lugar de atacar directamente, Aníbal ordenó a sus fuerzas que hicieran una carga falsa para distraer a los romanos mientras su infantería se movía para atacar desde un flanco. A pesar de que los cartagineses fueron finalmente derrotados en Same, la estrategia